SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25, Aimar Bretos. Sabemos ya que no es el indicador que lo define todo ya. Sabemos que los contagios, por suerte, ya no tienen los efectos brutales que tenían antes sobre la presión hospitalaria, pero la incidencia acumulada está absolutamente disparada. Ha subido 50 puntos desde el viernes, y eso que el Ministerio de Sanidad no ha podido volcar los datos de dos comunidades. Y son dos de aquellas en las que está peor la situación ahora mismo. 50 puntos más de incidencia acumulada desde el viernes. Está ahora mismo en 368 casos por 100.000 habitantes y subiendo. Borja Cameselle. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, Fernando Simón es lo que dice en la rueda de prensa habitual de cada semana, y como viene siendo habitual, ha puesto toda la carne en el asador con la vacunación. Se han administrado 1.100.000 dosis desde el viernes y 2 de cada 3 españoles tienen ya la pauta completa. Las comunidades más avanzadas en la inmunización son Extremadura, Asturias y Galicia. Las que menos dosis han administrado, sin embargo, La Rioja y la Comunidad de Madrid. El empeoramiento de los datos epidemiológicos ha hecho que hoy 3 comunidades hayan sido noticia por las restricciones. La Generalitat ha decidido cerrar todas las actividades, como cines, teatros, bares o restaurantes, de 12:30 de la noche a 6 de la mañana. Son malas, son pésimas, y eso nos obliga a aplicar nuevas medidas. Es la portavoz del gobierno catalán, Patricia Platja, anunciando esas restricciones. También la limitación de las reuniones sociales a un máximo de 10 personas. En Aragón, la Junta ha intentado aprobar también restricciones, pero su Tribunal Superior de Justicia las ha tumbado. Esas restricciones del gobierno regional que afectaban a la hostelería y a la restauración y que entraron en vigor el pasado viernes ya no tienen efecto. Rechazo de los tribunales en Aragón y todo lo contrario en Valencia. Allí la justicia ha avalado finalmente la petición de la Generalitat de reimplantar el toque de queda de 12:30 de la noche a 6 de la mañana, así como la limitación de 10 personas en las reuniones sociales, medidas que se aplican en 32 localidades valencianas. Y con este eslogan, si a Inglaterra le dan una paliza, a ella también, el Centro Nacional contra la Violencia Doméstica, que es como se llama en Reino Unido la violencia de género, quiere advertir del riesgo de agresiones machistas durante la Eurocopa. Las estadísticas muestran cómo la lacra se dispara en el país hasta un 26% cuando juega Inglaterra y casi un 40% si pierde, como ha pasado este domingo. Corresponsal en Londres, Begoña Arce. El Centro Nacional de la Violencia Doméstica en el Reino Unido lanzó durante la Eurocopa una campaña advirtiendo de que una derrota futbolística se traduce a menudo en golpes para las mujeres. Si a Inglaterra le dan una paliza, a ella también se la dan, decía el eslogan. Anoche la organización recababa ayuda para posibles víctimas de la derrota frente a Italia. Inglaterra ha perdido, habrá mujeres que sufran esta noche la violencia doméstica. Asegúrate de que todo el mundo tiene ayuda, añadía la organización en un tuit que arrancó una ola de solidaridad de personas anónimas ofreciendo sus hogares como refugio a quienes se hallaban en peligro. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Lancaster, la violencia doméstica aumenta en un 26% cuando juega Inglaterra y se dispara al 38% si Inglaterra pierde. El alcohol es, por supuesto, un factor agravante. La ONU, Estados Unidos y también la Unión Europea han pedido esta tarde al gobierno de Cuba que respete el derecho de manifestación de los miles de personas que han salido en las últimas horas a la calle allí en Cuba en unas protestas contra el régimen mucho más numerosas que cualquier otra de los últimos años. Al grito de libertad y al grito de abajo la dictadura, miles de cubanos han salido a la calle para protestar contra la difícil situación económica que vive la isla y que se ha complicado todavía más por la pandemia. Está por ver en qué queda, si es un punto de inflexión o no, pero más allá de lo que pueda ocurrir hay un hecho innegable. Desde que ganó la revolución, Cuba no había visto nada así. Hora 25. Con Aimar Bretos. Vamos en directo a La Habana. Mauricio Vicent. Mauricio, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Ahora mismo, Mauricio, allí, ¿cuál es la situación en La Habana? Nos decías hace una hora que la presencia militar es enorme en prácticamente toda la isla, en las calles, enorme presencia militar. Sí. ¿El gobierno espera más movilizaciones? Bueno, mira, no es presencia militar, es presencia policial, o sea, no hay militares en las calles, La Habana está llena de policías. Esto no se sabe, porque tampoco hay internet, se ha interrumpido el internet, que es la forma que tiene la gente de comunicarse y de saber o de convocarse, ¿no?, por las redes sociales.
y ahora mismo, bueno, pues La Habana está llena de policías, hay aparente calma, hay restricciones de acceso y calles acordonadas en las zonas que fueron ayer como las más calientes de las protestas, y bueno, ahora hay un poco un compás de espera a ver qué pasa. ¿Cómo estamos los periodistas? Pues un poco te puedes enterar yendo a La Habana si ocurre algo, pero de lo que ocurre en otros lugares nos enteramos habitualmente pues por las cosas que van saliendo en las redes sociales. En estos momentos hay aparente calma, pero tampoco es descartable que esto se pueda repetir. Es cierto que después del llamado de ayer del presidente cubano Miguel Díaz-Canel de salir a las calles de los revolucionarios, pues ha habido cantidad de gente convocada por el gobierno que han salido y bueno, y esto a gritar consignas a favor. Entonces estamos en este impasse. Esta es una de las claves, que ayer Díaz-Canel, el presidente de la isla, pidió a los suyos que salieran a la calle a confrontar con los manifestantes. Hoy ha vuelto a dirigirse Díaz-Canel al país en un mensaje a través de la televisión. ¿Ha tomado nota, el gobierno da la impresión de haber tomado nota del aviso serio que fueron las manifestaciones de ayer? Hombre, yo te digo, por mi experiencia, esto fue una sacudida política, porque desde ayer, después de que salió Díaz-Canel y dijo esto, la televisión está constantemente mostrando en los noticieros imágenes de que es verdad que hubo saqueos, sí hubo saqueos, no de las protestas, pero aquí la posición son los organizadores, pequeños grupúsculos contrarrevolucionarios, y la culpa de todo la tiene el gobierno de Estados Unidos, esto que ha alentado la penuria económica, recrudeciendo el embargo, esto para generar un estallido social, que es lo que esperan. Entonces aquí, desde la posición oficial, se lee todo en el eterno diferendo de Cuba y Estados Unidos, y de ese caballo no se baja nadie. Hablaba Mauricio de sacudida. Esta es la música de esta sacudida social en Cuba. Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte de que sirven tus ideales. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2, 60 años, trancada al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. Que celebramos si la gente anda deprisa, cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se acabó. Tu 5-9, yo doble 2. Ya se acabó. 60 años, trancadas dominó, mira. La canción que estamos escuchando es Patria y Vida. El título no es casual porque la letra le da la vuelta a la frase mítica de patria o muerte del Che, una frase que también repetía Fidel Castro. Esta música es la que cantan muchos de los jóvenes manifestantes que salieron ayer a la calle en Cuba. Nos está escuchando uno de ellos, tiene 26 años, vive en La Habana. José Carlos, buenas noches. José Carlos Melo, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho, ¿me escuchas? Perfecto, sí, te escucho perfectamente. Gracias, José Carlos. Lo primero, gracias por atendernos. ¿Por qué saliste ayer a la calle? Yo en lo personal, nada, todo empezó, nosotros empezamos en Twitter y nada, llegó un momento que llegamos como hacía 5 días tratando de crear una campaña para que se supiera lo que estaba pasando, la crisis humanitaria que estaba pasando en Cuba. Estábamos tratando de ganar visualidad en Twitter y sí, ya llegó el sábado y éramos trending topic y ya de pronto ayer en la mañana San Antonio de los Baños, vimos videos que San Antonio de los Baños se había tirado a la calle y ya en Twitter todo el mundo dijeron que nos tocaba a nosotros, nos tocaba La Habana y ya yo salí alrededor de las 1:30 de la tarde y ya a las 2 de la tarde perdí el contacto de internet y no supe más nada hasta hoy por la mañana que logré conectarme a Wi-Fi y vi que había pasado en todo el país. Explícanos exactamente qué es lo que está pasando. ¿Por qué os estáis echando a la calle?
a ver, yo no puedo hablar por los 11 millones de cubanos o por todo el que salió a la calle ayer. Yo puedo hablar por mí y por algunos amigos que conozco, ¿no? Y por los que salí a la calle ayer, ¿no? La situación nada más. Lo que pasó ayer fue lo que uno siempre había hablado. Yo tengo 26 años, yo soy fruto de la revolución, yo nací con esto. Desde que yo nací, todos siempre habíamos hablado de que un día va a pasar, cuando se va a caer el gobierno, vamos a salir a las calles, y nunca pasaba nada. Y ayer, desde el año pasado, la represión estaba muy fuerte con los artistas, han habido protestas, pero todo se ha quedado ahí. Por supuesto, en enero, con las nuevas medidas del gobierno, con la reunificación monetaria y el reordenamiento y todo eso, ha hecho que la inflación en 300%, eso ha hecho que la crisis esté, las tiendas en MLC, no hay comida, para como las termoeléctricas están sufriendo averías y entonces hay apagones, y a eso le sumas el COVID, que fue lo que hizo, fue la gota que derramó el vaso, y eso fue lo que pasó. Porque ahora se está viviendo una eclosión del COVID allí en la isla, ¿verdad? En los últimos meses se ha controlado muchísimo, pero en estas últimas semanas se está viendo un incremento brutal de los casos. Exactamente. Todo, por lo menos nosotros, la comunidad de Twitter, que es donde yo pues, me considero, ¿no? Reclamamos de que es en la mala gestión del gobierno. Sabemos lo que está pasando, pero todo, y la poca transparencia. No hablan claro. Queremos que hablen claro y que dejen la retórica de siempre y la misma propaganda de siempre. Es lo mismo con lo mismo, necesitan que nos escuchen, no nos dejan hablar. Solamente por pensar un poco diferente ya no somos parte de Cuba, somos José Carlos, me decías, yo hablo por mí, vale, cuéntame, ¿cómo es tu vida? ¿Tú a qué te dedicas? Yo puedo decir que soy, a ver, ¿cómo lo entiendo? Soy como un supervisor, como un administrador de un hotel y un restaurante en La Habana. Que es un empleo que está bien. Exacto, sí, cuando en condiciones normales, sin pandemia, sí está bien. ¿Y os falta comida, os falta medicamento? Sí, falta todo. Yo por suerte no me he enfermado, pero sí falta de todo. Comida no hay, no te puedo explicar, no sé, no hay nada, no hay nada. Para que tengas para que puedas comparar, el euro está alrededor de los 80 pesos moneda nacional, CUP, ¿sabes? 80 CUP por un euro. Y una botella de aceite, un litro de aceite te cuesta 400, 350 pesos. ¿Qué os dicen vuestros mayores, José Carlos? Porque tú tienes 26 años, tus padres, tus abuelos, yo qué sé, ¿qué os dicen? Mi abuela está muy preocupada, ella no sabe que salí ayer. Mi mamá sí lo sabe, ella me dijo que me apoyaba, que ella me iba a buscar si me cogían preso o si pasaba algo, que echara para adelante, que yo estaba luchando por ella, y así es como me siento. Y cuando salí a las calles ayer y cuando caminábamos le decíamos eso a la gente, ¿no? Que saliera, que todo era por todos, no era por solo nosotros, no estamos pidiendo algo solo para nosotros, era para todo el pueblo. Y en especial mi mamá, que es la que más cerca tiene, me apoya al 100%. ¿Qué pensaste cuando escuchaste al presidente Díaz-Canel llamando a los suyos a confrontaros en las calles? De que es complicado, verlo y hablando de eso te da diciendo, es negando la realidad. Están viviendo en denial, están viviendo ahí en una realidad paralela a la que nosotros no tenemos, y no estamos hablando, nos tienen apagado el internet, y por eso a lo mejor yo logré subir un poco de videos hoy en mi canal en mi cuenta de Instagram para que el mundo sepa, pero los videos, las cosas que están poniendo en la televisión nacional, todo es preparado, se ven 4 gatos. Ayer yo estuve en Centro Habana, en el Capitolio, éramos miles hasta que llegó la policía y nos empezó a golpear, éramos miles. José Carlos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por apoyarnos. Ya se venció tu tiempo, se rompió el silencio, ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo. Se acabó. Y no tenemos miedo, se acabó el engaño. Carlos Manuel Álvarez, buenas noches. Buenas noches. Director de la revista El Estornudo, usted está en Nueva York. Señor Álvarez, se están comparando estas protestas con el llamado maleconazo del 94. En aquella época los cubanos que querían salir del país se lanzaban al mar subidos a embarcaciones muy precarias. Eran los años de la crisis de los balseros. ¿En qué se distinguen estas protestas de las de entonces? Bueno, siempre hay que buscar antecedentes directos, y quizás obviamente el más cercano sea el maleconazo.
pero la verdad es que es un precedente muy pobre en comparación con lo que vimos ayer, que es algo inédito en 60 años de castrismo. Nunca ha habido nada parecido a estas protestas multitudinarias en distintos puntos del país, en municipios realmente pobres, fuera, digamos, de los centros económicos o culturales más relevantes en Cuba, si es que todavía hay algún centro económico relevante, pero digamos, no solo en La Habana, no solo en Santiago de Cuba, o sea, no solo en las ciudades principales, ¿no?, sino en todo el país básicamente. Y no hay noticia de que haya habido una protesta de esta magnitud contra el poder político en Cuba, ya digo, en la historia de la revolución y de la dictadura luego, ¿no? Hay algo que es llamativo y es que la sanidad en Cuba es la joya de la corona, así la vende por lo menos el gobierno, es una sanidad de gran calidad, y está la pandemia, la cuestión sanitaria, detrás de esta explosión social. Sí, porque digamos que es una bandera muy fuerte de la retórica oficial de la salud pública, pero cualquiera que vive en Cuba sabe que la infraestructura y la administración sanitaria en Cuba cada vez está más deprimida, cada vez hay menos, no solo calidad, sino que no hay material, una escasez grandísima, y de algún modo u otro que el país parezca colapsado con un brote del virus no sorprende del todo, francamente, independientemente de la retórica oficial, ¿no? Y entonces algo así, unido a la escasez económica, a la pérdida de valor absoluta del salario, la represión política y algunos otros factores han provocado este desbordamiento, ¿no? Carlos Manuel Álvarez, director de la revista El Estornudo, gracias. Muchas gracias a ustedes. Y sumamos una voz más, Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativa. Señor Palacio, buenas noches. Buenas noches. Escuchábamos a José Carlos, 26 años, un chaval, nos decía, yo salí ayer a protestar, no se lo conté a mi abuela, y salgo a protestar por mi madre, pero están asustados en mi casa. ¿Qué papel juega el factor generacional para que una protesta consiga los números que vimos ayer? Yo creo que es absolutamente fundamental. La verdad es que los testimonios que nos están llegando son realmente impresionantes. Esto es algo que está ocurriendo en toda América Latina. Yo creo que es importante contextualizarlo. Por supuesto que en Cuba se hace mucho más, si se quiere, mucho más grave y mucho más agudo, y está empezando a estallar. Ha estallado también en otros países donde nuevas generaciones de los 20, de los 30, gente cualificada que no ve futuro inmediato ni una perspectiva de mejora, y que solo está pensando, si acaso, y si puede, en emigrar a otros países, a Europa o a Estados Unidos. Esto es una situación, la verdad, muy difícil, y en Cuba particularmente hace ya mucho tiempo, ya muchos años que está ocurriendo y se está exacerbando. Es un gran problema para el régimen, es un gran problema para quien lo sufre, sin duda, también. Antes Cuba contaba con el apoyo de Venezuela, por ejemplo, pero la pandemia ha debilitado muchísimo a sus socios internacionales, a los países latinoamericanos que tradicionalmente echaban una mano a Cuba. ¿Está hoy más sola Cuba, el régimen cubano? Sí, yo creo que sí. Yo creo que está bastante más sola que hace unos años, y desde luego con poca capacidad de influir en los demás, y los demás con poca capacidad de influir en Cuba. Es recíproco, y ahí hay un problema. En ese contexto, desde luego, desde Europa y desde España, creo que deberíamos tener un papel delicado, sin duda. Es difícil entrar, es difícil interlocutar, es difícil que el régimen se deje ayudar a veces incluso, pero tenemos que estar mano con mano por la sociedad cubana, por el bien del pueblo cubano. Y yo creo que es muy importante ahora estar ahí, en toda América Latina, pero en particular ayudando en lo que podamos, materialmente y políticamente, en estas, digamos, transiciones que tienen que ser transiciones, cortas o largas, o muy largas, pero tienen que serlo. Es llamativo porque daba la sensación de que Cuba lo fiaba, bueno, los gobernantes cubanos lo fiaban todo a que Biden ganara las elecciones para que diera la vuelta, por lo menos, ya no al embargo, sino por lo menos a las sanciones durísimas que impuso Trump cuando se cargó todo lo que había hecho el gobierno Obama. Ha ganado Biden, y no estamos viendo que tenga demasiada intención de dar la vuelta a la situación, ¿no? Que vaya a compensar con una política de extensión en Cuba. Claro, es que digamos que Cuba se ha encontrado con el problema de que Biden ha puesto en el centro de la política exterior los derechos humanos y la democracia.
un poco a raíz de todo lo que ha pasado domésticamente, ¿no? Desde el 6 de enero, desde el asalto al Capitolio, pero realmente toda la campaña electoral de Biden y toda la política exterior que está haciendo, y mucho a partir de lo que está haciendo y declarando el propio secretario de Estado Blinken, por toda Europa, por todo el mundo, respecto a China, Europa, en América Latina, en todas partes, está hablando de democracia y derechos humanos. Claro, esa apuesta retórica por los derechos humanos hace que no se puedan volver atrás y no puedan mirar a otro lado en situaciones como esta, como es lógico, por otra parte. Eso es un factor. Otro factor quizás pues es el hecho de que el año que viene hay midterms, elecciones de segundo término, se renueva parte del Congreso y del Senado. Y entonces ahí lo que hay es en disputa un escaño en Florida que es absolutamente esencial para los demócratas. Y ahí, efectivamente, pues toda la diáspora o el exilio cubano y venezolano, que en este punto sí, digamos, forman un frente común. Tiene un peso enorme en el estado de Florida. Pues es absolutamente esencial. Esos son, yo creo que, dos factores que están haciendo que, por lo menos, Estados Unidos en este tiempo pues no vaya a mover mucha ficha. Una última pregunta. ¿Existe riesgo de que Díaz-Canel se ponga nervioso y vaya más en la represión contra lo que hemos visto en los últimos días, a pesar de los llamamientos de la comunidad internacional a, ojo, estamos mirándote? Pues ahora yo creo que estamos en una especie un poco de blackout, ¿no? De apagón, ¿eh? De hecho, como han dicho los anteriores contertulios, pues estamos sin conexión, ¿no? Con las redes sociales ahora mismo en Cuba, y la verdad es que sabemos muy poco. Las declaraciones de ayer del presidente Canel pues denotaban bastante nerviosismo. Eso está claro, creo que lo pudo percibir cualquiera. Yo creo que en esta situación lo que hay que hacer es intentar apaciguar lo más que se pueda desde fuera, lanzar puentes, tender la mano para el diálogo y intentar adoptar la posición más constructiva que se pueda dentro de la dificultad. Creo que no hay otra. Las otras alternativas las hemos intentado y realmente la presión, digamos, incondicional, el cerrar puertas, a lo que nos puede llevar es a que se pongan más nerviosos todavía y la situación empeore. Es muy delicado en todo caso. Primera patata caliente, por cierto, para el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez. Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas. Gracias. Muchas gracias. 9:23, 8:23 en Canarias. Ahora que vamos a coger el coche para ir de vacaciones, hay que recordar un dato que pone los pelos de punta. En Europa casi el 25% de todas las muertes en carretera se debe al consumo de alcohol. Y detrás de esos datos hay, Marisol, hay historias como la de Leire. Sí, una niña de 5 años que estaba cruzando un paso de cebra con su madre en Roquetas de Mar, Almería, cuando un legionario borracho la atropelló. Leire murió en el acto. En los próximos días está previsto que la Fiscalía recurra a la libertad con cargos para el conductor y ni la familia de Leire ni la Fiscalía comparten la decisión del juez que no ve necesaria la prisión provisional. ¿Con qué argumentos? Javier Pajarón, buenas noches. Buenas noches, Aimar. El juez Alfonso Peralta pone al conductor en libertad con cargos porque dice que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas y que su labor no es adelantar una condena a pesar del inmenso dolor que el suceso haya podido provocar en la familia. La noticia ha generado un enfrentamiento con la Fiscalía, muy molesta con la decisión que ya ha anunciado que va a recurrir, y también con la familia que se enteró de la puesta en libertad durante las exequias. La tía y el padre de Leire muestran su desconcierto. Había otro coche parado y en vez de pararse viendo que había un coche parado en un paso de cebra, que es porque está pasando alguien, se cambió de carril y aceleró. 0,9 de alcohol en sangre. Solo pido justicia por mi niña. El conductor militar de profesión dio 0,98 en el control de alcoholemia y llevaba un vaso de ginebra en el salpicadero. Según el informe de la policía local al que ha tenido acceso a la cadena SER, al llegar al paso de cebra a más de 70 km por hora, se cambió de carril para evitar un coche detenido y arrolló a la niña, que iba solo unos centímetros por delante de la madre. Frenó después del impacto. Cuando se bajó del coche se balanceaba y apenas podía hablar. José Manuel Villar Calabuch, buenas noches. Buenas noches. Abogado, especialista en accidentes de tráfico, secretario general de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguros. ¿Es habitual que a una persona, como es este caso, este legionario, iba bebiendo en el coche, mata a una cría de 5 años y lo dejan en libertad provisional? ¿Esto es habitual? Sí, es muy habitual. De hecho, diría que en casi todos los casos se produce esta circunstancia. He escuchado ahora que la Fiscalía lo iba a recurrir y es verdad que cuando son accidentes muy mediáticos, donde hay una especial sensibilidad sobre lo ocurrido, ¿no? Que en este caso el atropello y fallecimiento de una menor de 5 años, a veces se intenta por la Fiscalía
conseguir que entren en prisión desde el principio, pero lo normal, y lo vemos cada día, es que estén en prisión provisional, salvo que el juez considerase que no debería estar en prisión, que debería estar en prisión por riesgo de fuga o cualquier otra circunstancia prevista en el Código Penal. Si tienes un accidente de tráfico, ¿en qué cambia tu condena que vayas sobrio o vayas borracho? Tenemos que tener en cuenta cómo se produce el accidente. Este accidente, por ejemplo, si se hubiera producido sin que el conductor fuera bebido o bajo los efectos del alcohol, que es como le llama el Código Penal, no les llama borrachos, les llama conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, pudiera ser una imprudencia grave con resultado de muerte, es decir, un homicidio imprudente. Y tenemos que diferenciar porque mediáticamente queda muy a la vista una circunstancia muy sensible y parece que los delitos dolosos, que serían los delitos intencionados, son los que marcan este tipo de accidentes que la ley los considera como delitos de imprudencia. En nuestro caso, en nuestro Código Penal, el alcohol al volante es un delito autónomo, es un delito además de riesgo, no solo de resultado. Es decir, que si vamos conduciendo el vehículo con una tasa de alcohol que el Código Penal prevé en 0,60, ya hemos cometido el delito, pero si además conduciendo bajo los efectos del alcohol tenemos el accidente, ya entra también la imprudencia grave, con lo que cometemos dos delitos, no solamente el de la imprudencia grave, que hubiera sido este caso sin alcohol, sino también el delito contra la seguridad vial por conducir bajo efectos del alcohol. En España se ha intentado que el ir borracho fuera un atenuante para las personas con alcoholismo. Bueno, se ha intentado, no se ha conseguido, porque realmente, por eso hacían antes la matización del delito doloso, ¿no? En los delitos dolosos sí que se tiene en cuenta, por ejemplo, en situaciones de grave drogodependencia, que pudiera ser un atenuante. Como el alcohol en la conducción es un delito propio, aunque se ha intentado algunas veces hablar de que alguien conduzca bajo los efectos del alcohol de forma recurrente, lo que va a tener es una gradación en la pena posterior por la reincidencia. La reincidencia sí es un agravante. Si esta persona había sido condenado previamente por el mismo delito, es un reincidente y por lo tanto cuando graduemos la pena tendremos que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿A qué pena, a qué suma de penas se enfrenta una persona como este legionario de Roquetas de Mar, con la copa en la mano, va en el coche, mata a una niña de 5 años? Con los matices oportunos de tener que conocer bien los hechos, se enfrenta a una pena que no van a ser dos penas. Esto debe quedar claro. Cuando concurre la imprudencia grave con el alcohol, lo que hace es que hay un concurso de delitos y lo que permite es graduar la pena. Al haber fallecimiento del peatón atropellado, estamos hablando de un máximo de 4 años. Va entre 1 año y 4 años. Y retirada de carnet entre 1 año y 6 años. Pero el hecho de concurrir al alcohol con el accidente lo que hace es que permite graduar la pena dentro de la más grave, que en este caso sería la de la imprudencia grave, y pudiera ponerle hasta 4 años. Siempre en este caso por encima de 2 años y medio, que ya no tiene suspensión de la pena, porque también es otro elemento que desde las asociaciones de víctimas, desde Stop Accidentes, denunciamos habitualmente, y es que este tipo de comportamientos, si después se le impone una pena de inferior a 2 años y no tiene antecedentes, se le suspende la pena y no entran en prisión. Sí se les retira el carnet, pero no entran en prisión. En este caso concreto, si todo fuera como parece que es, como mínimo, los 2 años y medio sí tendría que entrar en prisión. José Manuel Villar Calabuch, abogado especialista en accidentes de tráfico. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.